Buenas tardes. Hoy iniciamos un ciclo aquí en el Centro de Estudios Superiores de Diseño, Arquitectura y Administración, al que le llamamos Masterclass. En este ciclo de pláticas o de charlas vamos a invitar a profesionales de la arquitectura y del diseño para que nos compartan su experiencia profesional en temas muy definidos que puedan ser de utilidad para los estudiantes de esta escuela. Y a petición de todos dijeron, bueno, pues si vamos a hacer un ciclo de masterclass, pues creo que tú vas primero. Me dijeron, sí. Y bueno, pues entonces preparé un pequeño tema, no es un proyecto, sino que es un tema que me ha llamado a últimas fechas fuertemente la atención, que tiene que ver con lo que llamamos nosotros la metodología del diseño. Como ustedes saben, los años pasados, 2017 y 2018, a mí me tocó ser secretario de Desarrollo Profesional Continuo de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, y ese cargo me llevó a interactuar con asociaciones, instituciones de enseñanza de la arquitectura en México y estar presente en todas sus asambleas y reuniones. Y hubo un hecho que me llamó fuertemente la atención y es el que en todas estas escuelas se utilizara la misma metodología de diseño, la misma metodología de proyectos, que entre paréntesis fue la misma que me enseñaron a mí en la facultad. Y la pregunta que me hacía es, ¿por qué? ¿Por qué teníamos la misma metodología de proyectos no sé, en Chiapas, como en Chihuahua, o en Nayarit y en Tamaulipas? Sí, las circunstancias ya eran completamente distintas. Si no éramos capaces de haber generado una evolución en esta parte de la enseñanza de la arquitectura o del análisis del tema de proyecto. Y bueno, no es un tema que se pueda abordar y terminar en un solo hecho, sino que es algo, es parte de la epistemología del diseño. Vamos, es fluido, continuo y eterno, ¿no?, el conocimiento. Entonces no vamos a poder llegar a un punto de decir esto es, sino que poder entender simplemente lo que está sucediendo en este momento que nos toca vivir a nosotros. Y sobre todo como parte de un proyecto educativo, pues sí me llamó mucho la atención que nosotros estuviéramos viendo otro tipo de cosas y que en el país hubiese un esfuerzo como para hacer a todos los arquitectos igualitos dentro de un mismo molde. Me dejó un poquito inquieto. Entonces voy a abordar un tema que yo le llamo tecnemas en el diseño, y pasamos a la presentación, por favor. Bien, la siguiente. Ok, espera. Sí, ¿no? Es que está la presentación aquí. Ahí está. ¿Sí? No. Se fue. Ahí está. El sistema de los objetos. La teoría que voy a abordar supone a la arquitectura como un objeto en sí. Seguramente desconocemos si existe quien clasifique un mundo de objetos, que como ustedes saben los objetos ya cambian a simple vista, y quisiéramos saber si existe algo que pueda clasificar su tamaño, su función y
su duración. Entendemos por objeto cualquier cosa cualquier cosa que tenga por objetivo transformar algo. Actualmente somos testigos de que se suceden rápidamente las generaciones de aparatos, los gadgets, ante lo cual el hombre permanece relativamente estable. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el hombre permanece estable, sin embargo vemos generaciones de iPhone, el iPhone, ¿en cuál vamos? Ya en el 10 Plus, pero si el hombre sigue siendo el mismo. Tenemos comunicaciones ya muy rápidas e instantáneas, sin embargo el hombre sigue siendo el mismo. Entonces el hombre permanece relativamente estable ante estos cambios. El tecnema es la expresión mínima tecnológica de algo. Después del plano estético, seguimos al plano praxológico, que es el que se refiere a los gestos que realizan las personas al interactuar con los objetos. Después de que el objeto lo vemos, el ventilador o el mouse o el libro, vemos el objeto, enseguida viene la interacción con el objeto. En la arquitectura damos por hecho que la interacción con la estufa ya está dada, o sea, ya se conoce cuál es la interacción con la estufa. Entonces, la estufa viene de una evolución y ha sido liberada en cierta medida de los atavismos que tuvo su creación. ¿A qué me refiero? Me refiero que la estufa, la estufa moderna, cuando se crea, se inventa, evoluciona, era una estufa blanca y solo había estufas blancas, 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 blancas y blancas. Y después viene una evolución y tenemos estufas de aluminio, tenemos estufas de colores, tenemos estufas con capelos de cristal, de vidrio templado. Lo mismo sucede con el refrigerador, lo mismo pasó con el sofá. Ahora tenemos ya muebles evolucionados y liberados en esta parte del diseño. Entonces la expresión mínima tecnológica es le vamos a llamar, se le llama un tecnema. Y la interacción con los objetos es la base de este análisis. En el mundo de los objetos ya no podemos distinguir las funciones básicas y se ha desarrollado una estructura única. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos armar una computadora, podríamos comprar el gabinete, podríamos comprar la tarjeta madre, podríamos comprar la memoria RAM, podríamos comprar el disco duro, podríamos comprar la fuente de poder. ¿Qué otra cosa nos hace falta? Bueno, y ensamblarlo sin tener conocimientos verdaderos de cómo está hecha una tarjeta madre, de cómo está hecho un disco duro, de cómo está hecha la memoria RAM, cuáles son los fundamentos. Entonces ya damos por supuesto cómo debe funcionar este objeto. Esto que sucede al interior de cada uno de los objetos ya no importa tanto, sino que importa que vamos como reuniendo las piezas para conseguir objetos más complejos. En la arquitectura, lo que está sucediendo es que nosotros ya estamos jalando dentro de nuestro flujo de trabajo, estamos jalando un objeto que puede ser la lavandería, ya lo jalamos como un tecnema y sabemos lo que debe llevar la lavandería. Ya no nos metemos a analizar cómo es el diseño de los gabinetes de la lavandería, sino que damos por sentado que la lavandería debe tener lavadora, secadora, tallador y gabinetes y un espacio para planchado. Esa unidad se convierte en un tecnema arquitectónico. La cochera también ya es un tecnema arquitectónico, ya está dominado por la sociedad, ya sabemos que lleva los automóviles, que lleva quizás un área de guardado
y no hace falta más análisis. Cuando pasamos a la sala o a la estancia, también está determinado ya social y culturalmente cuáles son los elementos que debe contener. Entonces, estas unidades ya se han convertido en rígidos tecnemas aceptados por la sociedad. De tal manera que el análisis, aquel análisis que hacíamos de la sintaxis, de la semántica, principalmente de la sintaxis arquitectónica del sistema layout, ya no es tan necesario porque damos por sentado el acomodo que deben tener las piezas. O sea, ya no hay debate alguno de que no podemos entrar a la casa por la cocina, sino que debemos entrar por el recibidor, la sala, el comedor, el área social, y se rigidizó esta visión, lo que hace un poquito innecesario la metodología arquitectónica actual. Y si lo pasamos a otra área de la vida moderna, como pudieran ser los consultorios médicos, va a suceder lo mismo. Ya tenemos definidos cuál es el tecnema: sala de espera, consultorio, sanitarios de público, estacionamiento. Ya no hay mucho que diseñar en cada uno de estos, por lo menos en lo que se refiere a los elementos que debe contener. Solamente son rasgos así como muy, muy esporádicos. Bien, en arquitectura, la arquitectura más arquitectos pues genera lo que nosotros conocemos como obra arquitectónica, que en realidad dentro de esta teoría de objetos, la ciudad sería un objeto experimental. Toda ciudad es como un experimento social porque no sabemos exactamente a dónde va, qué va a ocurrir, sino que son teorías y experimentos que se hacen con la confianza de que va a dar un resultado por el cual que se está siguiendo en función de los pasos que se están dando. En la obra arquitectónica es entonces un objeto que encierra múltiples objetos. Entonces, decir, la obra arquitectónica se ha constituido ya, estando dominada la función principal o la función básica, que sería la de salvaguardar la vida de las personas, se está convirtiendo en un objeto que tiene que ser diseñado ya como un objeto, ya como le pasó a la lavadora, como le pasó al refrigerador. Entonces, la búsqueda arquitectónica moderna tiene que ver con atributos del objeto que van en la búsqueda de lazos, de aficiones, de gustos, de rasgos más delicados y ligados al usuario final. En la parte constructiva también ya damos por sentados que existen diferentes tecnemas tecnológicos. Hablamos, por ejemplo, una ventana. Una ventana es un objeto que tiene una finalidad que sería la de dejar pasar la luz, de evitar que entre el polvo, de evitar que entre el ruido o de permitir la entrada del aire hacia la habitación. Esa es la función de la ventana. Ya damos por sentado que la ventana va a funcionar si es corrediza o si es de guillotina. No nos detenemos mucho a ver cómo funciona el mecanismo de subida, a menos que hayamos tenido una experiencia negativa anteriormente, pero ya no nos detenemos a ver cómo funciona la ventana, sino que damos por sentado que se trata de un objeto que solamente lo jalamos y lo incrustamos en nuestro proyecto. Lo mismo sucede con el concreto, o con las puertas, o con las cerraduras, o con los aparatos sanitarios. No sabemos en realidad cuáles son las diferencias entre diferentes aparatos sanitarios, simplemente elegimos uno de acuerdo a la ficha técnica, pero los detalles intrínsecos de su funcionamiento ya los dejamos
no que los dejemos de lado, sino que ya damos por sentado que el experto en diseñar esto ya lo revisó y lo tomamos tal cual como un objeto que tenemos que incrustar en nuestro diseño. Entonces, la casa habitación, por poner un ejemplo, se constituye como una colección de espacios contenedores de objetos con una función determinada, en la cual va a haber una interacción con esos objetos. Si nosotros pensamos en una recámara, vemos que debe tener una cama, los burós, un tocador, y si es de un adolescente, pues una mesa para la computadora, o un sofá, un vestidor, y esos son los objetos que debe contener este espacio. Entonces, en las casas que son construidas en serie, pues lo que sucede es que en muchas ocasiones llegan las personas y encuentran que no hay cabida para esos objetos. De tal manera que no existe una correlación entre la interacción entre el usuario y el objeto, porque el espacio no fue diseñado para contener estos objetos. Los tecnemas se encuentran en evolución continua. Es lo que les comentaba al inicio, que no hay un fin en esto, sino que hay solamente algunos análisis momentáneos para ver si vamos en la dirección correcta o no. Los seres humanos también cabe aclarar que tendemos a la acumulación de objetos y a la ocupación plena del espacio disponible. O sea, no existe ningún usuario de la arquitectura que acepte de muy buena gana el espacio vacío. Si ustedes dejan una habitación vacía, seguramente serán interrogados del por qué dejan ese espacio vacío, que qué va ahí. Y si contestan que es vacío, pues dicen, no, es que no puede ir un espacio vacío, ¿no? O sea, no hay un espacio vacío. Tenemos algunos problemas incluso para aceptar, por ejemplo, pasillos más allá de 1 metro, de 1,20, porque pensamos que son espacios que no tienen una utilidad racionalmente ajustada. Entonces, lo que hacemos, si tenemos un pasillo grande, pues es llenarlo de macetas por un lado y por otro, o de libreros, y lo vamos ajustando a lo que nosotros consideramos que es solamente necesario para transitar. Y el mejor ejemplo pues lo vemos en el súper, ¿no? O sea, de repente es una bodega muy grande y lo llenan de objetos y te dejan un pasillo chiquitito para pasar con tu carrito, y si tú pensabas que era estrecho y vas al siguiente año y está todavía más reducido, porque dice, no, al cabo por ahí pasa. Entonces los seres humanos siempre tendemos a esto. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que les comentaba. Los objetos se fueron liberando, principalmente algunos a través del color, de su condición fundamental: lavadoras, automóviles, vestimenta, relojes, etc. La Revolución Francesa fue es un hito de nuestra cultura, y uno de los remanentes de la Revolución Francesa, sobre todo de la búsqueda de igualdad de los hombres, fue el traje oscuro, ¿no?, de los caballeros, que se veía siempre se estableció que el traje del caballero debía ser negro o azul marino y que todos debían ir igual, porque era una de las búsquedas importantes de la igualdad. Los objetos se han ido liberando, al igual que las personas, paulatinamente. Hoy no es extraño encontrar personas con el cabello azul, ¿no?, o rojo o amarillo, en búsqueda de la acentuación de la personalidad. Sin embargo, en la arquitectura todavía no se puede hacer eso, porque existe
todavía como un promedio, una regla que te dice, no, de aquí no te salgas. Y de repente vemos proyectos que se han liberado, vemos por ejemplo a Zaha Hadid, recién fallecida, que hacía cosas que se salían de esta, estaban liberados porque lograban con esa espectacularidad y manejo espacial, lograban sensaciones que no estaban contenidas en otro proyecto. Entonces esa es la liberación que a mi punto de vista está buscando la arquitectura, comparado o sirviéndome en este punto del análisis de los objetos y pensando hacia dónde va la arquitectura, guiada pues principalmente por los usuarios que están demandando una liberación del estilo clásico o de la arquitectura clásica o tradicional o conservadora o como ustedes quieran llamarla. Entonces ya no importa mucho, en algunos casos no importa mucho la relación básica con la función. O sea, no importa que no funcione tan bien el objeto, sino que se vea bonito, que sea padre, ¿no? Que sea algo cool. Y si no funciona o no da la hora muy bien o hay que estarlo cargando cada 24 horas, pues no importa, ¿no? O sea, yo quiero el Apple Watch y lo voy a traer aquí porque es algo buena onda, ¿no? Entonces, en la parte constructiva también sucede lo mismo. Hay un sistema constructivo que ya está dominado por la sociedad, que es zapata corrida, rodapié, cadena de desplante, firme, muro, cadena de cerramiento, enrase, losa de concreto, castillos. Ya lo dominó la sociedad, ya está dominado. Se convirtieron en tecnemas. Dice zapata. Es que hay que poner ahí una zapata. Es que ahí lleva un castillo. Ya no nos ponemos, no analizamos detalladamente cuál es la función. Dicen, es que ahí va un castillo. ¿Para qué quieres el castillo? Es para que cargue. Oye, pero es que el castillo es refuerzo del muro, no es para cargar. Y entonces ya viene un análisis detallado. Sin embargo, este sistema constructivo ya se dominó y va dando paso a un tecnema. La gente dice, hay que echar la losa o hay que echar la placa. Se refiere a un conjunto de objetos que tienen como finalidad un objetivo. Y en la parte espacial, la búsqueda de los lazos afectivos a los gustos de los espacios, contenedores y objetos a su medida construirá su ambiente. ¿A qué me refiero? A que el espacio arquitectónico como contenedor de objetos puede ser el mismo para un restaurante de lujo, para un restaurante de cadena o para una fonda. Los tecnemas del restaurante pueden ser exactamente los mismos. Sala de comedor, cocina, sanitarios, estacionamiento, son los mismos, las mismas espacios que solucionan tanto el comedor de lujo, el comedor el restaurante de cadena como la fonda. Sin embargo, en los lazos afectivos que resuelve o que proporciona a los usuarios está la diferencia. Entonces, si el espacio me significa algo o si los objetos que están allí significan algo para mí, entonces los voy a tomar como lo que llamamos nosotros incluso la mexicanidad. Por eso nos gusta tanto quizás ir a San Miguel de Allende o ir a Guanajuato, porque reconocemos ciertos valores o lazos afectivos con ese tipo de espacios que nosotros consideramos valiosos. En lo constructivo, los tecnemas actuales pues ya están desde hace muchos años disponibles, sin embargo, en lo cultural no logran penetrar completamente y siguen siendo en gran medida rechazados, sobre todo para casa-habitación. Aquí tenemos, por ejemplo, un panel W, un sistema Stray, que los tenemos de hace mucho tiempo, pero seguimos construyendo de una manera completamente tradicional. Cuando vemos las casas que se hacen en serie, decimos, bueno, pero ¿por qué para hacer 38 metros cuadrados de construcción tenemos que hacerlo en el sitio? Eso lo podemos traer en un camión y ponerlo aquí.
y seguimos poniendo bloque sobre bloque ahí completamente irracional e ineficiente. Bueno, pues lo seguimos haciendo por una cuestión cultural. Ya para concluir, pues tendríamos como listado de la metodología que nosotros conocemos: programa de necesidades, programa arquitectónico, sistema de interacciones, análisis de áreas, zonificación primaria, partido arquitectónico, y llegamos a lo que nosotros conocemos como anteproyecto. En el programa de necesidades vamos a hacer un listado de las interacciones fundamentales del usuario con los objetos. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito qué es el análisis del programa de necesidades, es la interacción del usuario con los objetos. ¿Con cuáles objetos? ¿Con cuáles objetos? Con los suyos. Si decimos es un despacho, pues con su escritorio, con su sillón, con sus sillones de visita, con su computadora, con su biblioteca, en fin, con los objetos que componen su entorno. En el programa arquitectónico, bueno, pues es un listado. De tal manera que en el programa de necesidades que da como consecuencia el arquitectónico, nosotros tendríamos que analizar los objetos para poder llegar al arquitectónico. Y aquí viene la primera gran, pues la primera gran encrucijada, porque yo tengo dos caminos como arquitecto. Puedo primero diseñar los espacios y luego a ver cómo meto los objetos allá a fuerza. ¿Sí? Y los meto porque los meto. ¿Sí? Se los puedo probar. ¿Sí? Y digo, no, es que yo quiero que esto sea triangular, y ahí van a meterse los objetos. O puedo, apoyado por los sistemas de CAD, ver cuáles son los objetos y en función de los objetos y la interacción del usuario con el objeto, llegar a un espacio, por lo menos, si no ideal, por lo menos aceptablemente ideal para las actividades que se van a llevar a cabo ahí. Entonces, si regresamos un poquito, el sistema de interacciones es algo que, salvo que sea un proyecto muy complejo, ya también está dominado por la sociedad. Por ejemplo, si diseñamos un cine, como usuario del cine, es conocido cuál es la sintaxis del cine, ¿no? La taquilla, la dulcería, la entrada, la salida. A menos que seamos trabajadores, pues veríamos otro panorama distinto de esto, ¿no? Pero ya está, también desde el punto de vista del trabajador, ya está como que muy dominado, y decimos, bueno, pues la entrada, el vestidor, el reloj checador, donde se cambian para el uniforme, etc. El análisis de áreas es consecuencia de la interacción con los objetos, es decir, con los tecnemas. Si nosotros diseñamos un laboratorio de análisis clínicos y analizamos los tecnemas, por consecuencia vamos a tener las áreas. La interacción de los usuarios con los objetos, vamos a obtener las áreas. La zonificación primaria serían los espacios contenedores. Los espacios contenedores de las actividades que se van a realizar ahí, y obviamente por consecuencia la interacción del usuario con los objetos de la actividad. Después el partido arquitectónico, que sería la distribución espacial. Y aquí está presente la búsqueda que les comentaba hace unos momentos de la liberación de la arquitectura, que está buscando en algunos proyectos ser o llegar a convertirse en algo más significativo para el usuario. Es decir, que queremos proyectos innovadores, queremos proyectos que reten a la gravedad, queremos proyectos que giren, que se muevan, que cambien de colores, que tengan luces y que acentúen la personalidad de las personas que lo viven. Así como hay una evolución o un cambio en la manera de vestir, de comportarse, de andar, y que tenemos esto que se llaman las tribus urbanas, también la arquitectura está siendo empujada a responder a todas esas necesidades
Y, y el espacio que más está demandado, que está demandando, o que está siendo demandado para cambiar, pues es la ciudad, sería el principal. Y finalmente llegamos al anteproyecto. Bueno, para explorar una metodología de proyecto ajustada a las circunstancias actuales, en mi opinión y basado en mi experiencia, los programas de modelado arquitectónico son una gran ventaja porque nos permiten analizar la interacción del usuario con los objetos. Es más, nos proporcionan bibliotecas de objetos que ni siquiera sabíamos que existían. Y somos ya grandes consumidores de bibliotecas de objetos de Archicad, de Revit, de Vectorworks y de todos los programas que ustedes puedan imaginar. Lo primero que hacemos, si nos toca diseñar un estudio de televisión es, bueno, ¿y las cámaras? Ya pensamos en las cámaras, pensamos en la interacción de las cámaras con el espacio, las medidas que debe tener, y es muy sencillo interactuar como un usuario virtual en el espacio desde un sistema de modelado 3D. A diferencia de lo que sucedía con los modelos en 2 dimensiones que hasta hace no muchos años son los que se empleaban. Creo que ya es bien. Eso es todo, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Está más que algunas definiciones, unas reflexiones acerca de hacia dónde va por lo menos la arquitectura y la enseñanza de la arquitectura. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, la pegamos. Pensando en algunas dudas. Una primera, una conceptual, sería, en algún momento podríamos pensar que los tecnemas se vienen dando, gracias, desde el paleolítico, en la evolución del ser humano, o solamente los tecnemas vamos a considerarlos a partir, digamos, de la revolución industrial, de la revolución tecnológica de la que estamos participando. Lo pregunto porque tal vez allá en la caverna o alrededor de la fogata se pusieron a pensar mis tatarabuelos y mis tatarabuelas cómo calentar un caldo cuando no teníamos electricidad para hacerlo, y sin embargo encontraron la manera de hacerlo más cerca de lo que la necesidad les estaba dando y lo que tenían a la mano finalmente, que eran piedras, agujeros en la tierra y el fuego. O los tecnemas solamente son a partir de nuestra época civilizada. Primera pregunta. Bien. El tecnema surge a partir de que hay una interacción del usuario con el objeto. Ahí surge. Hay una interacción del usuario con por ejemplo, en este caso, con cualquier herramienta que él haya inventado, se convierte en un tecnema. Obviamente hay grados de complejidad. En esta época del Paleolítico, pues si él iba armado con una piedra filosa, pues era un tecnema. Si iban 10 de ellos armados con piedra, pues sería un tecnema más grande, ¿verdad? Sí, para solucionar. Pero hay algo que se llaman los gestemas, que son los gestos que los rasgos o gestos que se suponen
adecuados o apropiados para interactuar con algún objeto. Por ejemplo, la interacción con una plancha, pues tiene su técnica. La interacción de los niños cuando aprenden a escribir, pues se les enseña cómo tomar el lápiz. Hay un rasgo, hay un gesto adecuado para aprender por lo menos para escribir. La naturaleza del niño pues, es agarrar el objeto con el lápiz con el puño y le dice no, se agarra así. Seguramente en esa época pues le decía, no es que la piedra la tienes que envolver con alguna corteza para que no te lastime, o amarrarle una vara. En fin, esa es la evolución del tecnema. Pero está la praxeología, los gestemas, los tecnemas, los fonemas, y es mucho más extenso, solo que yo lo traté de contener en lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Porque lo que a mí me llama la atención es que sigamos discutiendo cosas como cómo se abate una puerta, ¿verdad? Cuando ya todo el mundo sabe cómo se abate una puerta, y corrigiendo eso en los salones. Oye, mira, el abatimiento de la puerta es así, cuando son cosas ya muy trabajadas. O cómo es un baño, un sanitario, que tengamos que estar corrigiendo cosas como que no se vean sí, los WCs, etcétera. Entonces decimos, bueno, los sanitarios son así, eso ya está resuelto, ya lo resolvimos hace muchos años. Ya se han hecho excelentes ejemplos, pero esa sería la respuesta. ¿Alguien más? ¿Tiene otra pregunta? Déjale el micrófono. Voltea la cámara, ¿no? Para que se vea el arquitecto. Gírala, ¿no? En el momento en que vamos a iniciar un proyecto que se nos da y que tenemos la oportunidad de empezar a tomar objetos que ya están resueltos, entre comillas, bien resueltos, entre comillas, si es que nos conformamos con ese grado de resolución, pues los tomamos y los vamos acomodando. Podemos equivocarnos si no tenemos algunos conocimientos adicionales previos a cómo funciona uno junto a otro que acomodamos de una manera. No solo es el acomodarlo, sino saber cómo hacerlo. Por ejemplo, formamos palabras con las letras que nos enseñaron nuestros abuelos, a las que se los enseñaron sus abuelos, y seguimos repitiendo las mismas letras y las mismas palabras, y con ellas creamos frases y escribimos libros. Y sin embargo, al paso del tiempo, sí podemos notar diferencias entre un libro escrito en el español de Cervantes al español de Octavio Paz. Y estamos usando las mismas palabras. ¿Serían estas palabras en algún momento ternemas? Ternemas para formar frases, para formar oraciones, para registrar pensamientos e ideas. ¿Podríamos darle eso? ¿O no tiene sentido ni siquiera tocar el tema del ternema? Bueno, la verdad es que no sé. Ahí sí no sé. Ahí sí. Quizás pudiera ser que sí, pero ya estaría hablando de algo que no sé. El tecnema fundamentalmente se refiere a la expresión mínima tecnológica para resolver con un objetivo determinado, para resolver un problema X determinado. En el caso del lenguaje, me imagino que sí hay herramientas, no sé, los expertos en fonética o en gramática seguramente nos dirían
esta es la estructura o esto se aprende de esta manera. Yo lo desconozco, pero me imagino que a eso es lo que se refieren algunos autores, perdón, cuando dicen que el hombre permanece casi estable, casi estable. Hay modificaciones en su lenguaje o en su habla, pero sería cuestión de profundizar un poquito más en el tema y te lo investigo para saber exactamente. Y regresando a la escritura y al proyecto ese que nos acaban de encargar y que empezamos a tomar esos tecnemas de esas bibliotecas que tenemos ahí por cientos de la mano todo el tiempo, requerimos de criterios para poder utilizarlos, porque si no cometeremos errores y estamos intentando hacer un proyecto con tecnemas que ni siquiera se llevan, que no hablan el mismo idioma, o se mismos idiomas, que un tecnema es un baño francés y el otro es una cocina austriaca o una cocina, no sé, amazónica. Entonces habría que tener cuidado con todas esas bibliotecas que tenemos y necesitamos criterios establecidos y necesitamos conocer las culturas de a quienes vamos a servir fundamentalmente. Creo que ahí está el secreto, ¿verdad? Tal vez. Sí, sí, sin duda. Sí, sí, sin duda esto no es una solución que esté al alcance de, bueno, no sé cómo decirlo, pero se necesitan estudios o preparación para poder elegir, seleccionar e identificar cuáles son los tecnemas o las características de los tecnemas que voy a escoger, que de hecho lo hacemos de una u otra forma, ¿no? Realmente es parte de la búsqueda cuando estamos por iniciar un proyecto, pasamos a ese punto que se le llama análisis de proyectos similares, ¿no? Análisis de proyectos similares o análisis de proyectos que fueron resueltos anteriormente. De hecho, a un arquitecto que le encargan que diseñe un club campestre, un campo de golf, lo primero que hace, o la lógica dice que lo primero que tiene que hacer es ir a ver otros proyectos similares, obviamente con una preparación. Si le damos una biblioteca a personas que no tienen estudios o conocimientos en arquitectura, bueno, pues seguramente saldrá algo interesante, pero no lo mejor. ¿Sí? Pero sí tiene razón, o sea, sí se necesita el acompañamiento y el conocimiento de la historia, sobre todo, ¿no? De la historia, de los estilos, el buen gusto que no se aprende en las escuelas, ¿no? Pero sí, tiene razón. Bueno, pues, a ver. Buenas tardes, nada más para dar contexto, tecnemas nos referimos a algo ya previamente resuelto, ¿no? Exacto. Podemos decir que cada cultura tiene resuelto cada cultura tiene resuelto ya su espacio según sus necesidades, pero hablando por ejemplo en arquitectura universal, ¿habrá un punto en el que ya no podamos avanzar más en modificar estos espacios o esos tecnemas, por así decirlo, los áreas default? O sea, llegaremos a un punto en que ya no podremos evolucionar este espacio. Pues mira, no lo sé, pero no creo que nos toque ver eso. Me imagino que que no va a llegar a ese punto, porque es continuo, fluido, continuo e infinito. Quizás haya retrocesos o quizás regresen a un punto previo o a puntos anteriores, como ha sucedido en diferentes épocas, ¿no? Claro, las modas siempre regresan cada 20
Lo que sucede en muchas ocasiones es que a pesar de que sabemos que cuáles son las soluciones espaciales que requerimos, no las hacemos. Pero, por ejemplo, la arquitectura mexicana, me refiero a la arquitectura mexicana de las ciudades mexicanas hoy. ¿Sabemos cuáles son las necesidades? ¿Sabemos cuáles son las soluciones óptimas? Por supuesto que sí. Sí sabemos. ¿Por qué no las hacemos? Bueno, porque hay un marco teórico, político, económico, social, cultural, que no tenemos resuelto. Pero sí, es la búsqueda. La arquitectura tiene como única finalidad elevar el nivel de vida de la sociedad. Alguien decía, bueno, preservar la vida, de protegerla de las inclemencias del tiempo, por supuesto, ¿verdad? Eso es fundamental. Pero elevar la vida elevar la calidad de vida es un objetivo fundamental. Y nosotros aquí, por ejemplo, en el CESDA, nosotros creemos firmemente que a través de la arquitectura podemos mejorar el nivel de vida de la sociedad. Entonces esa es la meta. Entonces en cada paso que das en esa dirección seguramente es el paso correcto. Pero ya a ti te va a tocar más que a mí. Sí. Una última reflexión, tal vez así como Sí. hace tiempo alguien muy capaz escribió en Neufeld, Neufeld, sí. ¿verdad? Solo podemos ser el Neufeld de Tecnema. El Neufeld de Tecnema, sí. Sí, sí. Bueno, Plazola lo hizo. Plazola nos regala su libro, fantástico y nos dice, la casa de habitación se zonifica de esta manera. Y el programa arquitectónico se hace de esta manera. Y hemos sido tan complacientes que lo seguimos siendo igual. Sí, nos regaló un excelente trabajo, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no ha cambiado? ¿Por esa comodidad entonces? ¿Por qué no ha cambiado? Yo pienso que sí ha cambiado, pero no en las escuelas de arquitectura. Habría que experimentar, lo han hecho otros arquitectos, por ejemplo, Christopher Alexander lo hizo en la Universidad de Berkeley, cuando diseña el campus que invita a los usuarios a ser copartícipes del diseño. Y era 1978, 1980, una cosa así. Entonces falta trabajo de exploración, pero en los despachos quizás sí ha cambiado, sí ha cambiado. Hay algo que sucede en México, que la enseñanza de la arquitectura está altamente ideologizada, a diferencia de otros países donde existe una mayor libertad de proyecto y de objetivos del proyecto. En nuestro país, un medio baño se hace de 1.50 por 2, y si no lo haces de 1.50 por 2 te lo tachan, ¿no? Sí. Entonces esa libertad quizás es la que nos ha hecho estar encerrados en lo mismo, o quizás es lo mejor, no lo sabemos, ¿no? O sea, puede ser, pero en los despachos yo creo que sí está sucediendo ese cambio. Habría que interiorizarlo, bajarlo a las escuelas de arquitectura para que sea aprovechado. Pero lo que yo vi es, en las escuelas de arquitectura, lo que yo vi es que las escuelas están viendo a ver qué hace la otra para hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces es muy complicado. Y de hecho la certificación de escuelas de arquitectura está fundada en eso. Es decir, todas son así. Y si tú eres distinto, tú no pasas aquí. Entonces sí se puede.
Y nosotros yo creo que estamos en esa búsqueda aquí en César. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, pues con esto concluimos nuestra primera masterclass. Espero que haya sido de su agrado. Y nos vemos, ¿qué día? El 5 de septiembre. El 5 de septiembre. Muchas gracias. Así es que